Bienvenidos al presente curso de Aprendiendo a Litigar. La problemática que vamos a introducirnos hoy en la presente exposición es una cuestión atinente a la detentación de inmuebles, lo que comúnmente sucede cuando se produce la usurpación o la pérdida de la disposición material de un inmueble. A los fines de introducirnos en esta situación problemática, uno siempre tiene que recordar algunos conceptos básicos vinculados directamente con esta problemática en lo que hace a la detentación de inmuebles, y son los temas referentes a la diferencia entre lo que es una posesión y lo que es una tenencia de bienes inmuebles. En este sentido, lo que tenemos que recordar es que tanto en la posesión como en la tenencia de un inmueble, los caracteres comunes es que hay una detentación material del inmueble, de la cosa, hay una relación de hecho, pero lo que va a distinguir no es esta situación objetiva, que es la relación directa que tengo con la cosa o la posibilidad de detentar materialmente la cosa, sino el comportamiento que yo tengo en esa detentación, en esa relación. Pues la diferencia entre la posesión y la tenencia, como ya en su momento lo habrán estudiado, es que el poseedor detenta la cosa y se comporta como propietario, independientemente de si lo es o no lo es. Esa distinción que hay en la posesión respecto a si tengo derecho o no tengo derecho es lo que permite subclasificar la posesión en legítima o ilegítima. Pero la diferencia entre la posesión y la tenencia es eso. Mientras el poseedor se comporta como propietario y no reconoce en manos de ningún tercero un mejor derecho que el suyo, el tenedor detenta la cosa materialmente, pero reconoce en cabeza de un tercero un mejor derecho, o en cierta forma es un reconocimiento acerca de que es el verdadero propietario. Y él es simplemente una representación externa de ese derecho de propiedad. Hecha esta aclaración en lo que es la posesión o tenencia de inmuebles, la situación problemática que se genera es que ante una usurpación de inmueble o ante un desapoderamiento o pérdida de la detentación material de un inmueble, el principal problema inicial que se le presenta al abogado es cuáles son las acciones legales posibles a los fines de recuperar la posesión o la detentación material del mismo. Y en esta cuestión es donde se plantean distintas controversias que tienen que ser previamente analizadas de manera exhaustiva a los fines de no equivocar el camino legal a seguir para poder plantear una demanda que llegue a buen puerto, ¿no es cierto?, y permita obtener una sentencia que, en cierta forma, me permita recuperar la detentación del mismo. En este sentido, ante una situación de pérdida de la detentación material, ya sea pérdida de la tenencia o de la posesión, las vías legales posibles generalmente que se plantean es, independientemente del fuero penal, porque acá no nos vamos a introducir en la cuestión del delito de usurpación, que eso lleva a un procedimiento distinto, nosotros lo que vamos a analizar es el análisis de la problemática y, en cierta forma, el planteo de las posibles soluciones dentro exclusivamente del fuero civil. Dentro del fuero civil, entonces, tenemos que, se puede decir que hay tres vías legales posibles para plantear lo que es la restitución de un inmueble.
El primer supuesto legal a los fines de plantear una recuperación o la restitución de la detentación material del inmueble es el juicio de desalojo. La problemática que plantea el juicio de desalojo es que dentro de la legitimación pasiva se trataría de personas que, si tenemos que hacer una clasificación general, son tenedores, ¿no es cierto?, del inmueble, es decir, son personas que están en relación de hecho con la cosa, pero reconocen que no tienen un mejor derecho de propiedad respecto a quien plantea la restitución del mismo. Entonces, dentro de esta clasificación general entraría el inquilino, el subinquilino, el tenedor precario, el intruso, y entonces tendríamos que generalizarlo diciendo que lo que va a caracterizar a la legitimación pasiva del juicio de desalojo es que en el mismo solamente vamos a discutir contra personas que se reconocen tenedores y que también en cierta forma reconocen que tienen una obligación de restituir el mismo. Es decir, que en el juicio de desalojo no es posible discutir en esa vía cuestiones atinentes a la posesión. Hecha esta aclaración, hay que recordar que los tenedores, dentro de las distintas clases de tenedores, podemos tener tenedores con título o sin título. Está claro que si se trata de inquilinos o subinquilinos, obviamente que van a tener dentro del marco probatorio, van a introducir los correspondientes contratos de alquiler. O podemos también tener tenedores precarios, es decir, personas que están en relación de hecho con la cosa sin haber firmado ningún tipo de vínculo contractual, incluso reconociendo que se introdujeron en relación de hecho con la cosa sin tener derecho alguno. Hecha esta aclaración, en donde está claro que en el juicio de desalojo excede al marco, ¿no es cierto?, probatorio de discusión la posesión de los inmuebles, si alguno de los legitimados pasivos invocare no ser tenedor, sino ser poseedor y traer algún tipo de prueba que prima facie acredite esa situación, está claro que ese juicio no va a llegar a buen puerto, ya que dicha cuestión litigiosa excede al marco de discusión del desalojo. Por eso es que, hecha la aclaración acerca de que en el juicio de desalojo no se puede discutir la posesión sí puede ser discutida en las otras dos vías legales que nos quedan por analizar y que están vinculadas con la cuestión problemática planteada inicialmente. Las dos vías legales subsiguientes son, por un lado, la acción posesoria y por el otro lado, las acciones reales. En este caso sería la acción reivindicatoria. La diferencia que hay entre ambos procesos es que en las acciones posesorias o en el conflicto posesorio, toda la cuestión probatoria se circunscribe solamente a cuestiones de hechos, es decir, dentro de este marco probatorio no se va a introducir la cuestión atinente a la titularidad, acerca de quién es, o sea, para aclararlo mejor, no vamos a poder introducir dentro de ese marco probatorio quién es el verdadero propietario, sino que en el conflicto posesorio lo único que vamos a poder discutir son cuestiones de hecho. ¿Quién era el poseedor? ¿Quién sufrió, ¿no es cierto?, el despojo o el desapoderamiento de esa posesión que se alega? ¿Quién fue el autor del desapoderamiento y por lo tanto quién va a ser demandado y condenado eventualmente en esa sentencia que resuelva el conflicto posesorio a restituir el inmueble al poseedor? Hecha esta aclaración respecto a lo que es el juicio posesorio, queda la cuestión atinente a las acciones reales. Bueno, si nosotros hicimos esta aclaración de que en el conflicto posesorio no se puede introducir elementos o cuestiones de derecho, sino que simplemente se circunscribe a cuestiones de hecho, en las acciones reales es, en cierta forma, el juicio idóneo que permite, ¿no es cierto?, previsto legalmente,
para introducir las cuestiones atinentes a quiénes son los verdaderos propietarios y ahí introducir elementos de derecho. Ahora, hecha la introducción, ¿no es cierto?, a la situación problemática, lo que es fundamental a los fines de elegir cuál es la vía legal idónea para ver cómo resolver el problema planteado es, obviamente, ver qué elementos vamos a contar o contamos para elegir esa vía idónea. Y en este sentido, obviamente, puede suceder que cuando se plantea la situación conflictiva, quien se considere actor y menoscabado por la pérdida de la detentación material no tenga conocimiento real acerca de quién es el que está ocupando el inmueble y en carácter de qué. Por eso es que, en cierta forma, el Código Procesal brinda ciertas herramientas procesales a los fines de aclarar esta situación, ¿no es cierto?, y poder determinar, en el caso concreto, quiénes son los ocupantes y en carácter de qué es que están ocupando dicho inmueble. Dichas herramientas procesales son fundamentales a los fines de poder luego cumplimentar con los requisitos necesarios o esenciales de la demanda. Saber a quién se demanda y por qué se demanda. Y en ese sentido también elegir la vía legal procesal idónea, que es cuál es el juicio que voy a plantear ante esos sujetos. En este sentido, la introducción de la situación problemática busca, en cierta forma, que ustedes utilicen estas herramientas procesales para poder determinar de forma clara cuál es la vía legal a seguir.